Saludos hermanos, hoy es 29 de julio, sábado 29 de julio del 2017. Quiero compartir un sueño que tuve en la madrugada de hoy con ustedes. Estaba en un lugar con mi familia y otros hermanos. Era la cima de una montaña, habían 3 estadios y estos estadios pues estaban unidos como por puentes que podíamos pasar a un lado de uno y del otro. Era sábado a mi entender, porque en los diferentes lugares, en los diferentes estadios, estos que eran 3, se estaban llevando actividades de sábado como escuela sabática, culto divino y otros, así que pude apreciar que era un día de sábado. En el primer estadio estaban dando la escuela sabática. Había mucha controversia por diferentes ideas impuestas por los de la jerarquía y otras personas que debatían. Entonces, como vimos esa manifestación en ese lugar, no nos pareció. Entonces comenzamos a caminar por uno de los puentes, mi familia y otros hermanos que estaban con nosotros, y nos dirigimos al segundo estadio. Allí comenzamos a ver que habían jóvenes y jóvenes adultos. Entonces, cuando nos quedamos un momento para ver qué era lo que se estaba llevando allí a cabo, comenzamos a escuchar una música estridente. La letra hablaba de Dios, pero la música era total y absolutamente mundana. Así que dijimos, aquí no nos podemos quedar. Entonces salimos por la puerta y caminamos hacia el siguiente puente para llegar al tercer estadio. Allí, vimos una persona que estaba predicando. Cuando me percaté, vi que era un pastor, estaba predicando, estaba hablando como cosas incoherentes, como estamos bien, Dios está con nosotros, estamos en victoria, cosas así. Y yo decía, pero ¿cómo puede estar diciendo eso si hemos salido de los 2 estadios anteriores y miren lo que vimos y mira lo que él está predicando? Entonces, de repente, mientras yo estaba diciéndole esto a las personas que estaban con nosotros, las ropas de aquel pastor que estaba predicando se le cayeron y quedó en paños menores. Y salimos corriendo de allí y buscamos rápido la salida. Y como esto estaba como en la loma hacia arriba, comenzamos a bajar. Entonces, al bajar la montaña vimos una lancha y le pedimos al capitán que por favor nos llevara al otro lado del río, pues ya no deseamos estar más allí en aquel lugar. Así que él nos dijo, claro, pero apúrense, pues siempre que bajan personas de esos estadios, unos soldados los siguen y si los atrapan, pues ya no vuelven. Y apúrense porque ahí vienen. Entonces, cuando nos dijo así, nos señaló en la montaña arriba de donde habíamos bajado y allí vimos a 3 soldados que venían tras nosotros. Así que corrimos a la embarcación y esta comenzó a girar para retirarse de la orilla cuando vimos los soldados saltar al agua y empezaron a nadar fuertemente hacia la embarcación y vi cuando la abordaron. Entonces nos comenzamos a llenar de miedo. Yo sentía mucho miedo y buscamos dónde escondernos y yo me fui detrás de una mesa que había allá en la embarcación y cuando me agaché vi uno de estos soldados, vi como uno de ellos entraba en la cabina del capitán y tomó el mando y otro se dirigía hacia donde yo estaba. Así que me asusté mucho, pero de repente me di cuenta que detrás de mí había como algo que estaba respirando. Sentí un aliento muy cerca de mí en mis espaldas. Entonces al voltear veo un león adulto, era hermoso, estaba sentado. Entonces sus ojos me miraron fijamente y yo también lo miré a los ojos fijamente, pero sus ojos no eran como ojos de animal, eran como ojos de humano y estaban mirándome con ternura. Entonces al principio me asusté cuando lo vi por la impresión, pero luego cuando le vi sus ojos que emanaban ternura de sus ojos, comencé a sentir paz. Entonces el león se paró y cayó sobre el soldado que venía hacia mí, lo tiró al suelo y éste dejó de moverse, no lo vi que se movió más. Entonces luego vi como este león también pasó hacia la cabina de control e invistió al soldado que había hecho girar el barco y le pasó el mando al capitán que ya lo habían sacado de aquel lugar. Entonces luego fue donde el otro grupo que estaba asustado porque estaban allí instigando al otro soldado, invistió también este soldado y así pues pudimos continuar a salvo hacia el otro lado del río. Entonces, al mirar allí en aquel lugar, vi cómo entonces pudimos llegar al otro lado del río. Y cuando llegamos allí al otro lado del río,
nos despidieron amablemente y nos dijeron, sigan por ese camino y no se salgan de él. Así que seguimos subiendo. Y pues así lo hicimos, comenzamos a subir. De repente yo me volteo para atrás y digo, déjame ver por dónde va el barco. Entonces cuando miro hacia atrás para ver la embarcación, veo el león que viene tras de nosotros. Entonces como que me desesperé y le dije a mi familia, a los hermanos que venían con nosotros, debemos regresar. El león se vino con nosotros, él es de la embarcación, van a pensar que nos los estamos llevando, vamos a regresarlo. Pero entonces, mientras yo estaba hablándole eso a las personas que iban conmigo, de repente una persona frente a nosotros comenzó a saludarnos y nos decía, hola, bienvenidos, vengan, vengan. Entonces, pues vimos unos grupos de personas allí en aquel lugar cuando nos recibieron. Algunos estaban solo sentados en el suelo, pero estaban llorando. Unos estaban hasta solitos también en unas esquinas allí sentados y estaban llorando muy fuerte, llorando sin parar. Y aunque tenían sus manos en la cara, yo veía como sus lágrimas caían al suelo. Entonces pregunté a la persona que nos saludó, a la que nos recibió, que por qué ellos lloraban. Entonces él me contestó, ellos saben que deben estar aquí, pero haberlo dejado todo es muy duro para ellos. Esta es la fase 1, es la fase más difícil. Entonces vi en ese lugar campos dispuestos para ararlos, pero nadie lo hacía porque todos estaban sufriendo, todos estaban llorando. Además de eso, en aquel lugar precioso vi unas cabañitas pequeñas, pero nadie en ellas, pues todos estaban afuera y estaban con ese dolor llorando. Y al mirar en ese lugar, veía en diferentes lugares letreros que decían estación número 1. Entonces, al llegar donde el señor que nos recibió, le dije, el león vino con nosotros y él pertenece al barco. Así que yo quiero devolverlo, tenemos que volver para llevarlo al barco. Pero el señor me sonrió y me dijo, el león siempre acompaña a los de la estación 4. Siempre que vemos al león bajar con personas o alguien que baja y va para la estación 4, pues el león va con ellos. Entonces le pregunté, ¿y qué es eso de la estación 4? Y él me dijo, ven y ve. Entonces me llevó al recorrido de la estación donde estábamos ahí, la estación número 1. Entonces cuando vi todo lo que había en esa estación, pues me pude dar cuenta que era un lugar que era muy bonito, un lugar muy tranquilo, pero las personas, a pesar de que aquel lugar estaba tranquilo, estaban llorando. Pero él nos dijo, no se preocupen, tienen que seguir su camino. Entonces nos dio agua a tomar y nos indicó el camino por donde teníamos que seguir y nos despedimos y nos fuimos camino arriba. Así que mientras salíamos de aquel lugar, yo pude escuchar a alguien que dijo, miren, el león va con ellos, son de la estación 4. Así que por alguna razón todos allí sabían lo que simbolizaba el león, menos nosotros. Así que seguimos nuestro camino y pronto otro personaje nos comenzó a saludar. Al lado de él había un letrero que decía estación número 2, lo pude apreciar en aquel momento. Y llegamos y él con mucha amabilidad procedió a mostrarnos el área de aquel campamento. Muy amable nos llevó al recorrido del lugar y entonces comenzamos a ver que allí pues habían cosas como que yo no había podido apreciar en el campamento anterior. Y vi las cabañitas otra vez, eran iguales. Y vimos ya el campo, estaba arado, era muy diferente al campo anterior. Y personas sembrando. Estos estaban ya más calmadas, pero se veían como un tanto preocupados. Entonces todos quedaron asombrados al ver el león con nosotros y el guía me dijo, ya se están aclimatando y pronto serán felices. Así que después de esto nos dieron agua otra vez y nos llevaron para continuar el camino. Nos despidió y continuamos camino arriba. Cada vez el camino era más angosto y más elevado. Y ya cerca de la próxima estación, también nos salió a recibir otro señor. Muy amable el señor y nos llevó al recorrido de aquel lugar, igual que nos hacían en las estaciones anteriores. Así que pasé otra vez por el letrero que decía esta vez estación número 3. Había las mismas cabañas, los mismos campos, pero noté que ahora las personas allí que estaban sembrando y estaban gozosos y nos mostraban ellos mismos las plantitas que ellos mismos habían cultivado, lo que habían crecido y que estaban en el proceso
¿verdad? Ellos de seguir sembrando, sembrando, entonces nos comenzaron a decir cómo ellos sembraban, a explicarnos cómo ellos lo hacían. Yo vi que en sus caras había paz y seguridad y todos eran muy trabajadores. Así que nuestro guía nos dijo, vengan a ver las cabañitas. Esta vez fuimos a ver las cabañas, pero esta vez no nada más las vimos de lejos, sino que pude entrar a ellas. Y cuando entramos, vi que dentro de la puerta, en la entrada, había un cántaro de cristal y uno de barro. Estaban llenos de agua. Y dentro de las cabañas, ya vi un matre de tela que estaba como enrollado, que el guía nos dijo que en la noche pues esto se desenrollaba para que las personas pudieran dormir y en el día pues las volvían a enrollar y permanecían enrolladas. Además vi una mesita pequeña y habían allí 3 libros, entonces me acerqué rápido a verlos y pude apreciar que eran la Biblia, el Espíritu de la Profecía y el Himnario Antiguo, y yo estaba contenta y los cogí para verlos. También me pude dar cuenta que había una bandeja con pan en un extremo de la choza. Y al salir afuera de la cabaña, cuando nos llevaron, pude ver que cada cabañita al lado tenía 3 piedras, simulaba como un fogón y una pequeña pila de leña. Así que las cabañitas eran pequeñas y con solo eso, que era lo único que ellos tenían, aparte de la siembra, se veían felices. Entonces le pregunté al personaje que nos estaba guiando que qué comían a diario y él me dijo, pronto lo sabrás. Entonces nos dirigió al camino y nos dijo que sigamos porque pronto iba a terminar nuestra jornada, porque la próxima estación era la de nosotros, así que nos despidió gozosos y asimismo pues continuamos nuestro camino. Así que llegamos un tanto fatigados, pues cada vez más la cuesta era más angosta y más difícil la subida, y nos recibieron como antes. Y también pude apreciar allí, amados hermanos, un letrero que decía estación número 4. Tanto el que nos recibió como los demás que estaban allí se mostraron que estaban felices al vernos y rápidamente nos llevaron a las cabañas que debíamos ocupar por familias, porque cada familia tenía su cabaña. Entonces, al entrar a la cabaña que nos tocaba a mi familia y a mí, vi las mismas cosas que en la estación anterior. Solo existían unas leves variantes, solo había un cántaro grande de barro en la entrada y un cántaro de barro también pequeño. El cántaro grande estaba lleno de agua, pero el pequeño estaba vacío. Entonces, al ver esto, nuestro guía en ese campamento nos dio unas instrucciones y nos dijo, estén bien atentos. Tomad esta bolsa de semillas, nos dijo, y cada mañana debéis sembrar en aquel lado del campo, y nos señaló el lugar donde nos tocaba por las familias. Entonces nos dijo que cada quien tenía su siembra ya estipulada y que según la trabajasen y la sembrasen, así de esa forma era que iban a cegar. Entonces nos siguió diciendo que debíamos recordar que cada día nosotros teníamos que comer de lo que nosotros sembrábamos y que si no sembrábamos, pues no íbamos a tener que comer. Así que me acordé en ese momento cuando él dijo eso de la mesa de pan que vi en la estación anterior, pero cuando miré a mis alrededores allí no la vi, no la pude apreciar. Pero cuando terminé de mirar a ver si veía la mesa de pan, el guía nos siguió diciendo, cada mañana las familias hacen su culto familiar en sus cabañas y luego salen al campo, pero en la tarde todas se reúnen en aquel lugar y nos señaló. Y cuando nos señaló el lugar, vi un llano, era de tierra y grama, y los asientos eran troncos, troncos de árboles que habían cortado y estaban en aquel lugar. Entonces él nos dijo que en esos troncos era que nos sentábamos para el culto vespertino de agradecimiento a Dios. Allí era donde nos íbamos a reunir. Así que al salir y caminar un poco por el campamento pude apreciar otra variante. Las cabañas estaban mucho más separadas que en la estación anterior, no estaban ya tan juntas. Así que llegó la noche, todas las familias pues fuimos a aquel lugar donde él nos había dicho que nos íbamos a reunir para tener el culto vespertino, el culto de agradecimiento. Y pude ver allí en aquel lugar que se oraba, que se leía la palabra de Dios, el espíritu de la profecía, se cantaban himnos y se recitaban de memoria grandes partes de los salmos y otras partes de la Biblia. Entonces cada uno de nosotros dábamos gracias a Dios por los cuidados y la provisión de cada día. Y antes de acabar,
todo esto y de orar para que cada quien se fuera a sus cabañas, un señor se paró y nos dijo: hermanos, recuerden la señal, al verla, alistémonos. Entonces yo pregunté asombrada: ¿qué señal? ¿Qué señal? ¿De qué están hablando? No sé. Entonces, allí en aquel momento me dijeron que cuando viéramos luces bajando del cielo a las llanuras, debíamos alistarnos para salir. Así que me quedé con eso, pensando en eso, pero nos fuimos a dormir. Y entonces yo decía, meditando: ¿qué será eso? ¿Qué será esas palabras? ¿Qué querrán decir? Entonces, pues nada, me quedé dormida y al otro día temprano, pues luego del culto familiar salimos a sembrar y vimos en nuestro campo que habían espiguitas con semillas y estábamos contentos y comenzamos a comer y dijimos: ¿quién habrá sembrado esto? Si ayer cuando nos mostraron el lugar no había nada sembrado, pero gracias, Señor, y estamos agradecidos ahí espigando las semillas y comiendo. Entonces también fuimos al río en busca de agua con el cántaro pequeño y también sembramos una parte de la parcela que se nos había asignado. Entonces yo pensé: esto pues que estoy sembrando ahora va a pasar mucho tiempo en germinar. Pero por alguna razón la paz y la armonía y la felicidad era tanta y tanta en aquel lugar que yo dejé de preocuparme. Así que terminó el día con el culto vespertino y otra vez escuchando la señal y fuimos a la cama. Entonces nos levantamos al otro día y luego del culto, al salir al campo, vimos allí que todo lo sembrado el día anterior ya tenía fruto. Y así cada día sembrábamos y el día anterior, y eso que sembrábamos era la comida del día siguiente, y estábamos tan maravillados y tan contentos por lo que Dios hacía por nosotros día tras día en aquel lugar. Allí pude ver que no había espacio para la ociosidad. Todos laborábamos todo el día y solo de tarde para el culto era que nos reuníamos para alabar y glorificar el nombre de Dios. Así que nos fuimos a dormir y cuando era ya tarde aparecieron unos personajes vestidos de blanco a la puerta de cada cabaña y nos dijeron: es hora, alístense. Entonces todos salimos y pude ver cuando salí de la cabaña que otros salían también y íbamos montaña arriba en fila y nos dijeron: es hora. Entonces yo pregunté: ¿es hora de qué? Es que los espera el campamento 5. Entonces yo decía: pero ¿cómo? Todo lo que hemos sembrado y todo se está quedando aquí, ¿qué va a pasar? Pero todos seguían ese camino, así que yo también comencé a seguirlo. Fuimos llevados toda la noche, casi llegamos amaneciendo al campamento 5 cuando pude divisar el letrero que decía campamento 5 y allí pude ver otra variante. Allí las cabañas eran aún más pequeñas y eran aún más retiradas una de las otras, al punto que si no las buscábamos no veíamos las cabañas del vecino. Entonces allí el primer día se nos proveyó alimento, pero del segundo día en adelante todo fue muy parecido al campamento 4. Solo por unas variantes: el agua estaba más lejos, el campo de siembra era más duro, más hostil, no crecía tanto como en el anterior, la tierra era más difícil y teníamos que trabajar más por el alimento diario. Así que esto nos llevó a orar más y a buscar más de Dios porque era más difícil aquel lugar. Así pues pasaban los días y las noches, cuando una noche luego del culto e irnos a nuestras chozas, vimos las luces del cielo que bajaban a las llanuras. Entonces inmediatamente escuchamos una voz: es hora, salgan, es hora, salgan. Entonces por alguna razón ya sabíamos qué hacer, así que todos corrimos montaña abajo y fuimos a las llanuras. Vimos allí muchas personas y comenzamos a voz en cuello a proclamar el último mensaje de amonestación a este mundo sin rodeos. Algunos escuchaban y se venían al grupo y comenzaban a proclamar igual que nosotros el mismo mensaje, pero la mayoría nos miraban y se ponían airados. Entonces pronto escuchamos una voz que dijo bien fuerte: basta, salid. Entonces todos corrimos otra vez de vuelta a la montaña. Ahora el grupo era más grande, pues se le sumaban los que escucharon y aceptaron el último mensaje, y todos corríamos con fuerza, cuando de repente pude mirar atrás de mí para ver, según yo, para mirar todos los que venían detrás de mí también corriendo en mi misma dirección.
de los de nuestro grupo, pero cuando miré, lo que me percaté fue que vi hombres que estaban enfurecidos y nos seguían montaña arriba. Entonces ya los veía muy cerca de nosotros y dije, Señor, por favor, ayúdanos, ayúdanos porque nos van a agarrar. Esta montaña está muy difícil de subir y ya yo siento que no tengo fuerzas. Entonces, de repente, cuando estábamos ahí en ese lugar, pues ya entonces vimos cómo se comenzó a alumbrar la montaña. La montaña comenzó a tener luces por diferentes lugares, entonces cuando yo me fijé para ver bien aquellas luces, comencé a ver que eran ángeles. Entonces, estos ángeles pasaban muchos corriendo para el lado de nosotros, montaña abajo, e investían estas personas que venían a hacernos daño. Pero otros nos iban dirigiendo montaña hacia arriba para lugares donde solamente ellos sabían a dónde iban. Así que seguimos subiendo con los que nos iban dirigiendo y pronto entonces llegamos a ciertos lugares bien escarpados, bien difíciles de llegar, pero llegamos como unas cuevas. Entonces yo podía ver como que en las diferentes montañas hacia alrededor donde yo estaba habían diferentes cuevas, entonces por grupos nos entraban ahí y cuando nos entraron ahí, pues ya nos sentíamos seguros, un poco cansados, un poco agitados, pero seguros porque dos ángeles se ponían al frente de la puerta de las cuevas y ya sentíamos que nada ni nadie podía llegar ahí para hacernos daño. De repente, mientras estábamos ahí, que ya nos sentíamos seguros, en medio de la noche se oyó un estruendo y una luz bien brillante y bien fuerte. Entonces yo corrí a la puerta de la cueva y le pregunté a uno de los ángeles, ya viene, ¿verdad? ¿Es Jesús el que viene? Entonces él me contestó, sí, sí, ya viene nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces comencé a llorar. Sabía que ya todo había acabado, no más dolor, no más muerte, no más persecución. Ya estábamos ahí sellados y custodiados por nuestro gran Dios y su maravilloso reino. Entonces me sentía tan feliz, todos allí comenzamos a llorar, sentíamos que el corazón se nos salía, todos nos miramos cuando los ángeles dijeron que tenían que irse. Entonces le dijimos, pero ¿cómo? ¿Cómo que se van? Entonces nos dijeron, sí, tenemos que ir. Tenemos que ir a formar parte del coro angelical. Tenemos que estar ahí cuando Jesús venga. Ya Él viene y nosotros tenemos que ser parte de ese coro angelical. Pero ya mismo nos vemos, no se preocupen, ya mismo nos vemos. Entonces nos sonrieron y nos dijeron, paz, ya todo acabó. Estábamos tan contentos, amados hermanos. Vimos cuando fueron al cielo a ser parte del gran coro que se oía y se veía en las nubes esto tan maravilloso. Todos estábamos felices y nos arrodillamos y alabábamos al que vive por los siglos de los siglos. En ese momento, mientras estábamos ahí en esa adoración, en ese momento tan solemne, viendo que nuestro Dios venía en las nubes de los cielos ya y que todo iba a acabar ya, todo el sufrimiento, todo el llanto, todo el dolor, escuché una voz que le decía, que nos decía a todos nosotros, voy en breve. Entonces, cuando escuché eso, dije, voy breve, ¿qué quiere decir esto? Y volví a escuchar la voz aún más fuerte y con más claridad. Y la voz me dijo, diles que todo está listo, que se preparen, pues regreso muy pronto. En ese momento, amados, desperté con un gozo de la bendita esperanza de salvación y con el deseo ardiente en mi corazón de que todos y cada uno de nosotros podamos ser parte de esta maravillosa salvación. Dios nos ayude a todos a llegar. Dios nos ayude a todos a pasar por el proceso por el cual Dios desea que cada uno de nosotros pasemos para que podamos perfeccionar este carácter, para encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Que Dios me los bendiga a todos.